¿Me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan ya? Oye, ya. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Muy bien? Bueno. ¿Recuerdan el tema de 15 días atrás? ¿De qué se trataba la prédica de 15 días atrás? Ancianos. Hoy no vamos a hablar de ancianos. Aunque vamos a hablar no tanto no de los ancianos, pero de nosotros, de la congregación, ¿sí? Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tesalonicenses, primer carta de la iglesia de Tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer dos versículos en esta mañana. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer versículo 2 y 3. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Que el Señor bendiga esas palabras en esta mañana y vamos a orar antes de seguir. Padre, en esta mañana, gracias te damos por tu palabra que es una lámpara a nuestros pies. Padre, es esta palabra viva y eficaz. Padre, es la palabra tuya para nosotros. Y Padre, en esta mañana queremos rogarte para que tú estés abriendo nuestros oídos a esa palabra. Y Padre, no solamente que seamos oidores, sino hacedores de ella también. Padre, ayúdanos porque necesitamos tu ayuda. Padre, no somos autosuficientes. Y Padre, tú nos has dejado el Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos, para consolarnos, para convencernos. Y Padre, te rogamos para que tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas en el día de hoy. Padre, este te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Cuando yo pienso en las Escrituras, eh, pienso en personas y el mensaje hoy es sobre Timoteo, el personaje Timoteo, un hombre de Dios, un hombre que vemos en las Escrituras. Y cuando uno mira las Escrituras, hay pocos hombres que de la Escritura que no tenemos algo negativo de ellos. ¿Cierto? Hay pocos. Aún hombres de Dios. David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero leemos unas cosas negativas de él, de su carácter, ¿cierto? Pero hay unos que no. Josué es uno. No tenemos ninguna cosa, eh, ¿cierto? Negativa de él. Eh, Samson, no Samson, Samuel. Samuel es un hombre, ¿cierto? Que no leemos nada negativo de él. En el Nuevo Testamento tenemos Timoteo y no encontramos nada a su contra, ¿cierto? Y Tito tampoco. Hombres
Y yo quiero que nosotros miramos en esta mañana ese hombre, Timoteo. Vamos a mirar algo de su personalidad, su persona. ¿Cómo era él siendo hombre de Dios? Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos Timoteos hay en esta congregación? ¿Cuántos Timoteos hay en la iglesia de Cali? ¿Cuál es el perfil de un Timoteo? ¿Cómo es ser un Timoteo o una Timotea? ¿Sí? No vamos a solamente pensar en los hombres hoy, vamos a pensar en nosotros, en las mujeres. ¿Sí? Todos como congregación. ¿Cuántos Timoteos y Timoteas hay en esa congregación? Miramos un momento el trasfondo. ¿Cómo llegó Timoteo a las páginas de nuestra Biblia? En Hechos capítulo 16, vamos allá y vamos a encontrar cómo llegó Timoteo a las páginas de nuestra Biblia. Dice en versículo 1 al 3, dice, después llegó a Derbe, y este es segundo viaje misionero de Pablo. Él ya está en su segunda vuelta de, de, de lo que hoy día es Turquía. Y él dice, y llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí 7 discípulos llamados Timoteo. Es la primera vez que leímos en la escritura de Timoteo. Es posible que Timoteo llegó a conocer al Señor en el primer viaje de Pablo. No tenemos ningún registro, pero es muy posible que él había conocido al Señor un año anterior, un año larguito anterior, cuando Pablo estuvo en su primer viaje misionero y pasó por esta región. Era un viaje muy cortico y llegó a estos lugares. Entonces es posible que él conoció al Señor en ese tiempo, pero la escritura no nos dice, ¿cierto? Pero es lo que la escritura nos muestra, es que cuando Pablo llega por segunda vez a esta región, a Derbe, a Listra, él se encuentra con un muchacho que tenía ciertas características. Y dice, y allí 7 discípulos llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaba en Listra y en Iconía. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, como decimos, segunda viaje misionero en la ciudad de Listra. Y para los que no tienen una buena conocimiento de la geografía, aquí está esos lugares, 3 lugares en, ¿qué pasa? No quiere alcanzar. Ahí, Listra, sí, hermano, no está. Este es Turquía,
de hoy día. Escuchamos mucho de Turquía en los noticias, ¿cierto? Y tenemos, ellos habían salido de Jerusalén, pasaron por Antioquía y llegaron a Listra y Iconio. Ahí es Antioquía. Entonces, estamos hablando cuál es el perfil de este Timoteo, y encontramos que tiene un testimonio de una madre fiel, ¿sí? Y una abuela. En versículo 10 capítulo 16, versículos 1 a 3, nos dice en el primer versículo que él era hijo de una madre cristiana. En Timoteo tenemos que de su abuela también. Madre creyente, padre griego. Hermanos, la insinuación aquí es que el papá no era creyente. No, cierto, esa parece como la insinuación. No dice claramente, solamente dice que padre griego. Y entonces es muy posible que él no tenía padre cristiano. ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿Qué diferencia hace una madre creyente fiel? ¿Sí? Y yo quiero hablar con madres en esta mañana un poquitico. Aunque vive en un hogar no cristiano o con un esposo no cristiano, la influencia de una madre fiel es tan importante en ese hogar, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos vamos a 2 Timoteo un momentico, capítulo 1:5, nos da unos poquitos detalles sobre ese hombre. 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela. Mire, los abuelos también. Y en su madre Eunice. Y estoy seguro que está en ti también. La primera carta, capítulo 2, versículo 15, nos dice, hablando de las mujeres, dice, pero se salvarán engendrando hijos si permanecen en fe, amor, santificación con modestia. Hermanos, está hablando de las mujeres santas, las mujeres que siguen al Señor. No está aquí se salvará, no está hablando de su alma, está hablando de su testimonio. Mujeres, ¿qué pasó con Eva en el huerto? Ella desobedeció y ella trajo sobre las mujeres una maldición. Pero por el buen testimonio de una mujer de Dios, engendrando hijos, seguidores de Dios, ella rescata ese mal hecho por Eva, ¿cierto? Entonces, hermanas, cuán importante es que como madres, aún en hogares cristianos, sean fieles y mejor y más en un hogar donde el esposo no es creyente. Les animo porque hay bendición de Dios para su vida, levantando sus hijos en el temor de Dios. Y tenemos un hombre plasmado en las páginas de las páginas de las Escrituras,
un hombre siervo de Dios por una madre y una abuela que temieron a Dios, ¿cierto? Entonces, eh, sigue, hermanito, sigue otro de parte de la iglesia. Tenemos que este muchacho tenía una madre, una abuela que temían a Dios, pero tenía buen testimonio en la iglesia. Qué importante, hermanos, ver jóvenes en nuestras iglesias, pero jóvenes que tienen un testimonio, un buen testimonio, y encontramos que en Hechos, que los hermanos de la iglesia hablaron bien de él, ¿cierto? Él había llamado la atención, no solamente eh, no solamente eh, de Listra, de Aconia y Derbe. Y me hace pensar en estos hermanos. Eh, en aquel tiempo ellos tenían un carros Ferrari y Mercedes-Benz y todo eso, ¿cierto? Y tenían motos, los motos como los que le gusta Jorge, ¿cierto? Esas motos grandes que ellos tenían todo eso, ¿cierto? Y tenían Facebook y todo eso, ¿cierto? No tenían nada de eso. Y es más de 50 kilómetros, es casi 100 creo, entre esos pueblos. Entonces, desde aquí a Tuluá, por lo menos, a estos pueblos, sin busetas, sin carro, sin moto, tenía que andar al 11, ¿cierto? Un camello. Imagínense, hermanos. Y este muchacho, su nombre, llegó lejos a esos pueblos. Nos cuenta mucho, ¿cierto? Del carácter de este muchacho, de Timoteo. Una, una de las cosas que tenemos de él, eh, sí, y el otro, era un hombre salvo por la gracia de Dios, ¿cierto? Primer cosa, si usted quiere ser un hombre de Dios, tiene que ser salvo. Y Timoteo en versículo 2 Timoteo capítulo 3 nos habla de él, que desde la niñez conocía las sagradas escrituras que son que pueden hacer sabio para la salvación. Nos muestra la importancia de enseñar a estos niños las escrituras, ¿cierto? Porque en ellos pueden encontrar la salvación de su alma. No había duda de la salvación de ese muchacho. Era conocido, había un testimonio, había fruto para su salvación. Eh, Dice en Mateo, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis. Y Timoteo era un muchacho que tenía frutos, que mostraba su salvación, que mostraba que era un hombre de Dios. Eh, Había reconocimiento, no solamente de la iglesia local donde él estuvo, sino de las iglesias a su alrededor. La hoja de vida de Timoteo en los años siguientes. Pablo encuentra un joven
que tenía buen testimonio, pero Pablo le llevó con él. Leímos esto, que Pablo quería llevarlo y Pablo lo llevó. ¿Cómo fue su ministerio? ¿Cómo fue su vida después? Porque eso es importante. A veces empezamos bien y hemos visto, me imagino que acá, hemos visto hermanos que han empezado bien, hermanas que han empezado bien, pero hoy no están con nosotros. Y aún a veces dicen que uno escucha que no, es que yo vi los hermanos en la calle y me pasaron por el otro lado. ¿Cierto? ¿Escuchamos eso? Pero cuando uno quiere hablar con ellos, ellos como quieren escaparse rápido, ¿cierto? Pero hermanos, qué tristeza. Es una cosa empezar bien, pero ¿cómo estamos terminando la carrera? Pablo dice, ¿cierto? Que él había terminado la carrera bien. Entonces, ¿cómo fue ese ministerio de él? Un ministerio progresivo, un ministerio constante y un ministerio fiel. Eso es lo que vemos en la historia de Timoteo. Hechos capítulo 18, vamos a mirar. Hechos 18, 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Si leímos un poquito más atrás, encontramos que Pablo había enviado Pablo había salido de Tesalonicenses. Nosotros sabemos que Pablo salió de Iconio, Derbe y Listra, de esta parte, y él se fue con Timoteo y Silas. Y ellos querían ir a una parte y el Espíritu Santo los prohibió. ¿Cierto? Hemos leído eso en Hechos. Y quería ir a otra parte y tampoco el Espíritu Santo les dejó ir. ¿Cierto? Eso siempre me confunde. ¿Cómo es que el Espíritu Santo no permite que predicamos en cierta parte? Pero es lo que leemos, ¿cierto? No había la libertad para ir a esos lugares. Pero recuerda que Pablo recibió la visión de Macedonia y se fue a Macedonia y llegó a Filipos. Y ahí la gente lo cogieron y lo echaron en la cárcel, ¿cierto? Y el carcelero conoció al Señor. De ahí salieron y fueron a Tesalónica. Y en Tesalónica, en 3 semanas, formaron una iglesia. Eso siempre me impacta. En 3 semanas dejaron plantada una iglesia local. Tenían que salir corriendo de allá y cogieron a Jasón, ¿cierto? Y fueron a Berea y Berea a Atenas. Y de Atenas Pablo manda a Silas y a Timoteo. Y yo quiero que ustedes noten versículo 5. Dice, y cuando Silas y Timoteo. ¿Sí? Quiere que notamos esto. Vamos a volver a ese punto enseguida. De ahí de Atenas, Pablo envía a Silas y Timoteo a Tesalónica de nuevo para ver cómo están los hermanos en Tesalónica. Y ellos regresan y encuentran a Pablo en Corinto. En Hechos capítulo 19
versículo 22. Dice, y enviando a Macedonia. ¿A dónde? ¿Dónde es Macedonia? A Tesalónica, de nuevo. Mandando y enviando a Macedonia a dos de los que ayudaban. ¿Quiénes? Timoteo y Erasto. ¿Ustedes notan algo? Siempre dos, pero hay otra cosa. Siempre iba Timoteo, pero hay otra cosa. Ya estaba primero de Timoteo. Notan que en el otro, en capítulo 18:5, ¿quién fue nombrado primero? Silas. Y ahora, ¿quién es nombrado primero? Timoteo. ¿Qué nos cuenta ahí? Su testimonio progresivo, su ministerio fue progresivo. Ya Pablo sentía libertad de enviarlo solo, o no solo, pero con el otro, pero Timoteo parece ser el principal. ¿Sí? El líder de los dos. ¿Cómo está nuestro ministerio, hermanos? ¿Es progresivo o siempre quedamos como de segundo puesto? Me hace pensar ahora en mi hermano Olmey. Yo recuerdo cuando él empezó en su vida cristiana y me acompañaba muchas veces a visitas y llegamos a una visita, hablamos, predicamos el evangelio y cuando salimos él decía, oiga, mano, esta está casi para recibir al Señor. Y yo le decía, mano, no, mano, está lejos, todavía está lejos. Hoy día yo le acompaño a él. Y llegamos a una persona y yo, oiga, mano, esta persona está para conocer al Señor. Y él dice, no, mano, está lejos. Hermanos, el desarrollo de nuestras vidas, la madurez en nuestras vidas cristianos. Hay algo significante en esto. En versículo 5 parece Silas primero, en el otro parece Timoteo. Vamos a la otra. En capítulo 16 de Corintios. 1 Corintios 16. Y versículo 10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor. ¿Cómo? Así como yo. Oiga, hermanos, qué impactante este versículo. Esta última frase. ¿Qué dice? Así como yo. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Hablando de Timoteo, que Pablo lo consideró como un igual. Yo creo que una de las cosas que necesitamos en Colombia es clones. ¿Sí? ¿Usted sabe qué es un clon? El igual a otro, ¿cierto? La réplica. Bueno, no, es igual, es el igual. ¿Cierto? Que podemos dividirnos en dos. Porque la obra del Señor es tan deficiente en realidad. Lo leímos en el estudio pasado de los ancianos que en Creta había ¿qué? Una deficiencia de ancianos. Hermanos, nosotros necesitamos muchos
obreros en la obra del Señor. Pero a veces parece que necesitamos clones para que podamos hacer la obra. Pero en realidad no necesitamos clones, hermanos. Necesitamos hombres que están dispuestos a seguir el ejemplo de otros. Y seguirlo tal como ellos, porque han dejado una huella. Han dejado una, hay otra palabra, en legado, esa es la palabra, gracias mi hermano. Sí. En los saludos de las cartas, Pablo y Timoteo. Pablo pone a Timoteo ahí, no vamos a leerlos, ustedes pueden notar. En Hechos 20, capítulo 4, miramos un hombre reconocido. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Kiko y Tófimo. Timoteo está nombrado entre ese grupo de hombres fieles. Esos hombres reconocidos como hombres siervos de Dios. ¿Cierto? Faltó uno más adelante, arriba, primer Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice 17, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, ¿cierto? La confianza, un hombre fiel, un hombre de confianza. Y estamos hablando no solamente de Timoteos hoy, estamos hablando de Timoteos también. Mujeres fieles al Señor, hombres fieles al Señor. Timoteos, él estuvo solo en Hechos, en 1 Corintios capítulo, 1 Timoteo, perdón, capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Y versículo 3 dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia. Mire cómo la confianza que Pablo tuvo para con Timoteo, que podía dejarlo en un lugar para ministrar con toda confianza mientras que él fue a otro lado. Hermanos, esa es una característica de un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y es importante, nosotros necesitamos estas personas hoy día. Pablo lo consideró como hijo. Esa cercanía, humanidad, ¿cierto? Pablo lo consideró como hijo. En 1 Tesalonicenses, como donde leímos, donde empezamos, capítulo 3, él dice, enviamos a Timoteo como enviamos a Timoteo nuestro hermano, ¿cierto? Nuestro hermano, primeramente. Un afecto que Pablo tuvo para con él, una mano, un igual, mostrando humildad,
amado y un amador, ¿cierto? Para tener uno que se considera como un hijo, hay un amor de los dos partes, no es de una parte. Unánime en convicciones, forma parte de la familia. Hay una comunión muy estrecha entre Timoteo y Pablo. Dice servidor de Dios. La palabra es diácono, ¿cierto? Ayudante, ministro. Y este era Timoteo. Este hombre servidor de Dios, un siervo de Dios, un diácono, un ayudante, dispuesto, pendiente, fiel, trabajador, con ánimo, formando parte de un equipo con un mismo fin. Hermanos, nosotros necesitamos esto en nuestras iglesias. Iglesias donde estamos todos trabajando por un mismo fin. Pero hermanos, tristemente, en muchas de nuestras congregaciones y en las nuestras, las local bíblicos, encontramos que estamos luchando por nuestro propio fin. Y no debe ser, hermanos. Debemos estar trabajando por un solo fin. Dice de una casa dividida, ¿cierto? ¿Cómo puede permanecer? Hermanos, no puede permanecer. Pero tristemente tenemos en nuestras congregaciones y hermanos que vienen con otras doctrinas que quieran introducir otras cosas. Y hermanos, están dividiendo, están haciendo daño a nuestras congregaciones cuando necesitamos tener un solo fin. El Filipenses capítulo 2 es uno de los versículos que para mí es muy solemne. Ese versículo es muy triste. De versículo 19 a 20 dice el apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús enviaos pronto. ¿A quién? A Timoteo. Otra vez tenemos el nombrados, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues, mire lo que dice Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero escuche el siguiente versículo y dice: porque todos, ¿qué hacen todos? Buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, hombres que no tenían el mismo fin. Hombres que estaban buscando lo suyo propio. No estaban buscando lo que era de Cristo Jesús. Estaban buscando su propia gloria. Colaborador, dice en Filipenses capítulo 3, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 3. Tercer característica de él, un colaborador. La palabra es sunegos. Sunegos es la palabra en el griego. Sun significa unión,
con o juntos. Es más estrecho que conmigo. ¿Cierto? Yo puedo decir, mi esposa anda conmigo. ¿Sí? Y ella está a mi lado. Pero eso no significa que estamos muy de compinches. ¿Cierto? Es posible que ella está mirando por la ventana allá y yo como preocupado por manejar el carro y ella está enojada conmigo, pero está conmigo. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Ahí va. Pero de unidos no. Pero esa palabra colaborador tiene es más estrecho de conmigo. Es con, juntos. La palabra, la segunda parte de la palabra es ergon. Ergon significa fuerza, energía, acción, ocupación, trabajo. Entonces la palabra en sí, colaborador, es una relación muy estrecha de comunión, de trabajo, de combinar nuestros esfuerzos. ¿Sí? Un equipo. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Donde estamos todos trabajando con un mismo fin. Colaboradores. Me hace pensar en una persona que nos decía que ella colaboraba con su esposo. Ellos no tenían plata, estaban luchando y el hombre trabajando y tratando de ganar el diario vivir. Y la esposa quejándose porque no había cosas, no tenía. Y un día nos dijo, no, es que yo lo colaboro. Es que ella tenía su negocio en la casa. Y ella decía, es que la plata que gano yo utilizo para comprar mis zapatos, mi ropa, ropa niña, esto, aquella, todas las cosas que ella del pelo, hacerle el arreglo del pelo, todo esto ella utilizaba para colaborar el esposo, pero ella gastaba todo ese dinero en las cosas para ella, no para el hogar. ¿Ese es colaborar? No es colaborar. Pero esta es la idea que muchas veces tenemos de colaborar. No estamos trabajando juntos para un solo fin. Voy a decirles una cosa de pareja, a las parejas. Hermanos, en la casa debemos tener una sola caja de zapatos. Entonces, esto no significa que el esposo viene con un zapato y el otro viene con el otro. No, eso no es lo que estoy diciendo. Una sola caja de zapatos donde va la platica. Si la esposa gana, va ahí a esta caja de zapatos. Si el esposo gana, va ahí en el mismo caja de zapatos. Y cuando vienen las compras de la misma caja de zapatos, sale la platica. Tristemente, el costumbre en Colombia es que la esposa tiene su caja de zapatos y el esposo tiene la caja de zapatos de él. Ella paga la energía, él paga la luz y el cable. Y así, por ese estilo. Hermanos, esta no es la idea, aunque no es parte de nuestro estudio. ¿Cierto? Necesitamos estar colaborando juntos, con el mismo fin. ¿Cierto?
ocupados juntos, con la misma fuerza, unidos, trabajando. Pablo era el jefe, ¿sí? Él era el gran apóstol, pero Timoteo con la misma visión. Que, hermanos, quiero animarlos, que como iglesia debemos tener una sola visión. Los ancianos, ha dicho, alguien me hizo recordar en esos días, que yo he dicho que los ancianos son los pies de la iglesia. Los ancianos tienen que tener la dirección del Espíritu Santo para llevar la iglesia en la dirección que debe ir. Pero nosotros necesitamos coger la misma visión. No podemos tener dos visiones. Y eso es lo que Timoteo hizo. Timoteo seguía la visión del apóstol Pablo. Un hombre capacitado para confirmar, dice en versículo 2, para confirmaos y exhortaos respeto a vuestra fe. Y ese era Timoteo, un hombre capacitado para animar, para guiar, para confirmar las doctrinas. Tenía el don de enseñar, de exhortar. Un estudiante de la palabra nos dice en 2 Timoteo 3, 14 a 17, Pablo animando que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Un hombre de Dios, este hombre, Timoteo. Amados, usted no necesita decirme a mí, pero usted sabe en su corazón si usted es ejemplo para otros o si usted está buscando lo suyo propio en la iglesia local. Que el Señor nos protege de eso, hermanos, de buscar nuestro suyo propio en la iglesia local. En Hebreos dice, y termino con estos versículos. Hebreos capítulo 6. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Hermanos, es para todos. Eso no es para algunos los que sirven en la iglesia. Y muchas veces nos no, pero ese hermano, ese es el trabajo de él. Pero hermanos, es todos colaboradores, trabajando con el mismo fin. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reconocer que muchas veces hemos fallado, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Yo tengo que decir que sí. Yo no soy el santo acá. Yo he hecho cosas que mejor no, ¿cierto? Pero hermanos, nosotros necesitamos ser como Timoteo. Timoteos y Timoteas.
De pronto alguien va a llamar su niña Timotea. ¿Ah? Pero hermanos, que seamos estos hombres, esas mujeres que muestran el ejemplo de Timoteo. Padre y Dios, en esta mañana gracias, porque tú eres tan bueno para con nosotros. Padre, tú nos has dado ejemplos de hombres para seguir, de hombres de testimonio, hombres de carácter. Padre, hombres que dedicaron su vida a ti, sin desviarse. Padre, un hombre como Timoteo, que nunca leemos algo a su contra. Un hombre, Padre, que el apóstol Pablo tenía toda confianza en él. Padre, que seamos así para nuestros ancianos, para con el Señor, para que, Padre, tu nombre siempre sea glorificado entre nosotros. Este pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.